En el documento secreto llamado Experiencia sobre el modo de llevar charlas fraternas, anexo 4, inciso B dice textualmente. Enfermos mentales, algunas consideraciones. Lo ordinario será que no se presenten casos patológicos. Sin embargo, dentro de su relativa rareza, puede haber personas con trastornos neuróticos o, más excepcionalmente, con otras alteraciones que requieren claramente la intervención de un médico. Fin de la cita. Sin embargo, lo normal es vivir o ver gente enferma continuamente que el Opus Dei produce. Cada vez es más común, y lamentable, ver gente joven o mayor empastillada hasta estar inmóviles. Casi todos lo hemos visto, en mayor o menor medida, desde hace décadas hasta hoy. Fui numeraria en México 16 años, desde los 14 años y medio, siendo menor de edad hasta los 30 años. Entré coaccionada, y con la indicación de no decirlo a mis padres. Cuando yo preguntaba por qué había tantas personas enfermas, la respuesta era, estamos en el mundo y no nos separa nada de él. Por eso, hay muchas personas enfermas, también sacerdotes que veíamos celebrar misa y que estaban claramente enfermos. Se quitaban así toda responsabilidad y problema. Se enviaba gente al psiquiatra no por cuidar la salud mental, sino cuando se presentaba un grave problema para la institución, la perseverancia. La gente empezaba a confrontar cosas y aparecía el terror de que la gente se vaya, que den mala imagen y mala publicidad. Ellos transmiten su verdad como absoluta y son el mejor lugar para vivir y morir. Además existe miedo a quedarse sin mano de obra barata que acepte trabajar sin salario ni seguridad social. Quiero aclarar que no siempre enviaban personas a un psiquiatra. En México, un ginecólogo miembro del Opus Dei recetaba gran cantidad de fármacos para depresiones, insomnio, manías, etc. También lo hacía una médico general supernumeraria. Ambos dejaban recetas firmadas para que personas que no eran médicos pudieran comprar medicamentos controlados para el centro. Cuando la delegación consideraba que lo ameritaba, llevaban a los miembros al psiquiatra. Se escogían de una lista de aprobados. Esa lista estaba redactada en una minuta amarilla con número de registro como toda comunicación interna de los miércoles entre los centros y la delegación. Psiquiatras aprobados por el Opus Dei no quiere decir que sean competentes en su oficio, sino que jamás van a aconsejarte que dejes el Opus Dei, que pidas una dispensa de vida de familia, etc. Estos psiquiatras, que cobraban bastante bien y no quieren perder su numerosa clientela, se venden al sistema. No te van a aconsejar nada que pueda ir contra tu inventada vocación, además de estar dispuestos a informar al Opus Dei en cualquier momento que lo soliciten. Esto es, si les preguntan, sin tu presencia ni consentimiento, van a dar una información que tú no conocerás. Esta circulará entre el sacerdote con el que te obligan a confesarte, el consejo local, la delegación, la asesoría y la comisión en informes redactados en hojas blancas y amarillas, tamaño cuartilla. En estos casos, una copia se queda en el centro y se guarda en una carpeta y la otra va en un sobre de tela rojo, del centro a la delegación. El sobre de la delegación al centro era azul, o viceversa. Con la comisión eran portafolios, como en las películas de espías rusos. Además, las personas tienen que ir al psiquiatra acompañadas de otra que no te deja sola en ningún momento. Es preferentemente del consejo local o alguien que de igual modo informe cuando considere pertinente o se lo soliciten. El único caso donde no llevaban acompañante era cuando atendía a una psiquiatra numeraria que, a su vez, informaba a todos los canales de mando que mencioné antes. Lo cierto es que era tal la cantidad de personas que acudían a los psiquiatras aprobados que se hubieran podido hacer verdaderas tertulias en la sala de espera por secciones de varones o mujeres o, incluso, mixtas. Cuando veías a alguien extremadamente delgada o con sobrepeso ya sabías que estaba en tratamiento psiquiátrico, les cambiaba la personalidad, era algo muy triste de ver. Las personas con verdaderas enfermedades requieren de estos tratamientos y dosis adecuadas. Sin embargo, como se puede constatar gracias al trabajo de Ágora y Agustina, varias supuestas depresiones, ansiedades, ataques de pánico, etc. eran simplemente una tristeza enorme de vivir en un lugar tan caótico y contradictorio. El vivir con una supuesta vocación en un lugar de donde quería salir pero no lo permitían. Estamos hablando de personas mayores de edad, con criterio, que pueden decidir qué es lo mejor para su salud. Con estas prácticas no se respeta la intimidad, es difícil establecer la confianza entre médico y paciente y se viola el secreto profesional. Se violan las leyes, los códigos deontológicos y se establece control y manipulación en los miembros.
Entonces, yo había visto cómo manejaban los doctores de salud mental en Alera, porque tenía una compañera que estaba enferma, así le decían, ella se levantaba y se amarraba con una cobija que se arrastraba, con la cobija arrastrando hasta la cocina y se tomaba un jugo verde como zombie y se regresaba y se dormía todo el día. Y gritaba en la noche, o sea, ella era como un ente del que nadie hablaba y estaba como aislada, escondida en una recámara. Entonces me acuerdo que le dije, pero yo no quiero ir con cualquier doctor porque dije, o sea, no me van a llevar, me van a poner en uno, o sea, yo voy a ser yo la de la cobija, yo voy a estar arrastrando la cobija mañana. Esta es mi experiencia en colegios del Opus. Cuando estaba por acabar la carrera de pedagogía, tenía 21 años, terminaba también el centro de estudios. Jamás había trabajado, cero experiencia profesional, y por más que intenté terminar la tesis, no pude. Antes de la graduación, en mayo o junio me llamó la de estudios de la asesoría, que además era mi asesora de tesis. Me platicó que habían visto conveniente, lo que sea que eso significara, que me fuera a vivir a San Luis Potosí para convertirme en la directora del Colegio Lomas del Real. Cumplí los 22 siendo directora. El colegio tenía años funcionando bajo la dirección de un supernumerario pedagogo. Lo que había comenzado con el kinder ahora seguía con la primaria y querían separar niños de niñas, y ahí entraba yo, porque por alguna razón la otra supernumeraria pedagoga no podía. El consejo directivo, que básicamente estaba formado por una pareja de supernumerarios potosinos, le habían pedido a la asesoría que les mandara una directora. Y así fue como, en lugar de buscar a alguien con experiencia, titulada, de lugar, decidieron que yo era la solución a sus problemas. Y sí que tenían problemas porque la separación en dos colegios trajo la división de ingresos. En esos 3 años en que estuve ahí, literal mi sueldo era de burla, porque primero había que pagarle a las maestras y los servicios y no es que sobrara para mi sueldo. El consejo directivo del colegio éramos la esposa del dueño, que no era supernumeraria aunque tuvo un hijo por año mientras estuve ahí, una supernumeraria muy mayor que se encargaba de las clases de religión, y yo. Jamás en mis sueños más locos pensé en dirigir nada. No soy del tipo de dirigir. Y mientras se trataba de charlas individuales con las maestras, las alumnas y los padres, lo toleraba y no me iba mal. Sin embargo, el estrés de estar al frente en todos los eventos del colegio, decir unas palabras en cada festival y en cada graduación, logró irme acabando poco a poco. Bajé mucho de peso porque además del estrés por tener que estar dirigiendo, realmente me volvía loca no poder tomar decisiones ni académicas porque todo lo decidían el director del otro colegio, el supernumerario dueño y su esposa. Yo era la cara que necesitaban y en cuanto pudieron me corrieron, lo cual agradezco hoy en día, porque seguro yo no renunciaba y no sé cuánto hubiera aguantado. Y así fue como decidieron que mejor se quedara como directora la que había llegado a ayudarme, numeraria que ya era madura, y que tenía experiencia en colegios. Así que, yo no sé qué pasará del lado de los varones, pero del lado femenino, en ese colegio, las directoras siempre fueron designadas por la asesoría y por lo menos, por un buen número de años, fueron numerarias. Yo tenía que platicar periódicamente con la de estudios de la delegación, no por motivos personales sino por cuestiones que tenían que ver con el colegio. Es en ese momento en que te das cuenta que solo eres la fachada que necesitan, y de lo que se trata es que fluyas con sus indicaciones y no se te ocurra opinar o disentir. Una vez corrida del Colegio Lomas del Real, me enviaron a Monterrey, Nuevo León y ahora sería la flamante subdirectora de 3 escuelas. Una de secretariado, otra de hotelería a nivel técnico y otra escuela de alfabetización para personas adultas. La directora era una agregada muy mayor y la secretaria una supernumeraria. Aquello parecía más un consejo local que un consejo directivo. Pero al no ser la directora yo era muy pero muy feliz. Además la directora tenía una personalidad que acaparaba toda la atención y las decisiones. Básicamente, se hacía lo que ella decidía. Lo cual para mí estaba bien, porque todo el esfuerzo de ella tenía que ver, literal, en cómo conseguir alumnas. Rezar, hacer romerías y novenas eran su arma más poderosa. Digamos que esos 3 años compartiendo con esas mujeres fue, literal, una experiencia religiosa. No cabía duda de que aquello era gobernado por el Opus Dei. La repartidera de novenas del José María, las clases de religión por parte de supernumerarias y agregadas, todo gritaba Opus Dei. Esas clases de religión eran un caso.
Recuerdo a una de mis preceptuadas preguntándome por qué era pecado contra el sexto mandamiento el andar en bicicleta, y yo con cara de, seguro escuchaste mal, no lo había hecho, era literal lo que les decía la maestra de la obra en sus clases. Yo solo hacía control de daños. Llega un momento en que te das cuenta que no puedes hacer más. Todas las involucradas en esas obras corporativas eran personas mayores. Yo para variar era la más joven pues tenía apenas 25. Pero gracias a que yo me encargaba solo de lo académico, que realmente lo hacía la coordinadora, pude terminar mi tesis, irme por una temporada a la Ciudad de México a trabajar en ella y regresar para seguirla. Justo fue poco después de presentar mi examen profesional que comenzaron mis problemas de salud mental. Trabajaba todo el día, llegaba tarde y era para seguir con los múltiples encargos materiales y apostólicos además de normas. Mi cansancio mental y emocional comenzó a aparecer en esa temporada. 3 años después, pasé a trabajar al Liceo de Monterrey. Ya me encontraba medio regular de salud mental. Solo sería la coordinadora de religión de todo el colegio. Tenía a mi cargo a un montón de supernumerarias, que eran las maestras de religión. Claro que tuvieron la grandiosa idea en la delegación de que, ya que estábamos juntas toda la mañana, yo debería ser también la que recibiera su charla fraterna, así, su jefa directa sería con quien harían su charla. Aquí la ventaja para ellas es que yo jamás traté de decirles cómo llevar sus vidas matrimoniales, ni mucho menos meterme en lo que no me importaba, así que nos centrábamos en platicar casualmente y cubrir el requisito de hacer la charla. Aquella sala de maestras era un verdadero centro del Opus Dei, Pax era el saludo y se rezaba todo. Todas las directoras de ese colegio eran supernumerarias designadas supongo por la delegación. Por lo menos las que yo conocí sí sabían lo que hacían y tenían la preparación. ¿Cuánto influían las directoras de la delegación? Seguro que mucho. Gracias a ese colegio es que prosperaban las labores de San Rafael en centros como Alera o Alza.